Vamos a dar inicio a la mesa de la conferencia de clausura de este Congreso 20º de Derecho Procesal y para ello contamos con la presencia que siempre será para nuestro instituto un privilegio de contar con el maestro Alberto Binder para que nos dé su análisis acerca de ese tema que siempre será palpitante, siempre será un tema que estará bajo la lupa en nuestra sociedad, que es el sistema penal de justicia. El maestro Binder es profesor de posgrado de Derecho Procesal en la Universidad de Buenos Aires, abogado y doctor en Derecho por esa misma universidad, fundador y presidente del INESIP, miembro de la Asociación Argentina de Derecho Procesal y del Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal. Ha sido consultor en distintos países de América Latina en procesos de reforma del sistema de justicia penal y es autor de una gran cantidad de obras jurídicas. Maestro, el podio es suyo. Hola, bien, buenas tardes a todos, gracias por la paciencia. Es de rigor saludar y agradecer a todos los miembros del instituto que me han invitado, que nos han atendido magníficamente estos días, por supuesto en la persona del amigo Abel Zamorano, pero de todos los que estuvieron trabajando para que este congreso fuera impecable. Tener la conferencia final es un problema, sobre todo que ya dijeron que tómbola no puedo hacer, porque no sé por qué es ilegal. Sorteo ya lo hicieron. Cantar no sé, y si me pongo a bailar no les recomiendo el espectáculo. Así que bueno, vamos a tratar de ir encontrándole un modo de que sea más llevadero para terminar estas larguísimas, interesantes jornadas. Yo he asistido a casi todas las charlas, toda la mañana, y ustedes han visto cómo se han tratado muchos temas. Me toca a mí, voy a hacer la misma queja que hemos hecho muchos de los invitados extranjeros que por culpa de Abel nos pusieron temas difíciles, temas largos, temas complejos que es difícil de abordar en poco tiempo. Por eso yo me estuve preocupando de ver qué podemos hacer en términos, qué análisis puedo hacer para que esto sea útil en este momento que está viviendo Latinoamérica, en este momento que está viviendo Panamá sobre la legislación penal. Y fíjense ustedes que si lo analizamos, no de lo descriptivo, porque ya tuvimos muchas conferencias que describieron muchos de los aspectos de los problemas y de las marchas del sistema penal y de la legislación penal y procesal penal, pero podemos notar, si lo analizamos, que hay una especie de ciclos, que hay como un ciclo de ordenamiento e inmediatamente pasamos un ciclo de desorden, donde el sistema empieza a desordenarse. Si ustedes recuerdan, en muchas de las mesas se dijo, estamos haciendo legislaciones que son parches, movemos esto, sacamos aquello, no sabemos por qué hacer los cambios. Fue un tema que se estuvo discutiendo en todas estas jornadas. Y esto pasa en muchos otros países, pasa en el mío, pasa igualmente. Pero antes tuvimos todo un ciclo de orden. Fíjense que, y esto es muy importante por la labor que cumplió el Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal, de lo que fue el trabajo de ordenamiento de la legislación procesal que termina con el Código Modelo para Iberoamérica, de ahí se derivan casi 40 códigos procesales en toda América Latina, de México hasta la Patagonia. Un poco más, un poco menos, con variaciones, pero muy en consonancia a lo que se hizo en todo el mundo, pues es un movimiento de reforma mundial. El sistema acusatorio tiene Italia, Portugal, Alemania, China, Japón y muchos otros, Europa del Este. Es decir, se fue cambiando porque fue también una derivación del impacto que empezaron a tener los grandes pactos de derechos humanos en la segunda mitad del siglo XX. Así que no hay misterio. Ahora, lo llamativo
es que casi inmediatamente que termina el ciclo de ordenamiento, nosotros lo estamos dando un poco por terminado, empieza a desordenarse todo ese trabajo. Pero rápidamente, uno dice, bueno, si tomamos decisiones que cambian los modelos de justicia que se habían llevado 100, 200, 300 años antes, porque muchos tenían que ver con la colonia, inclusive 400, ¿cómo puede ser que a los 4 años ya empecemos a desarmarlo? Ya empecemos con cuestiones emocionales, esto fracasó, esto no fracasó. Si pasaron 5 años, les decimos, cambiando un modelo que tenía 300, 400 años o 100 años, no interesa. Bueno, por aquí quiero presentarles a ustedes una hipótesis, que me dijeron que no la dijera porque iba a ser antipática, pero no, yo no soy antipático, la voy a decir de un modo no antipático. Los que desordenamos el sistema somos nosotros los abogados. No es la sociedad, no es la política, sino que tenemos un problema que hoy los estamos empezando a analizar con mayor precisión. Los que desordenamos casi inmediatamente los sistemas nuevos que aprobamos, y estén atentos porque ustedes están por entrar en vigencia también en algo que fue un periodo, un ciclo de orden que va llevando más tiempo que el penal, pero también tiene la misma dinámica que es la reforma del Código Procesal Civil, el nuevo Código Procesal Civil. Entonces, inmediatamente los abogados empezamos a desordenar el sistema. Y esto, ustedes dirán, es el resultado de que, al fin de cuentas, somos una secta maliciosa. Pero me parece que esa explicación no es del todo admisible. O nos aburrimos del orden y empezamos a discutir. No, yo creo que hay problemas mucho más profundos que creo que América Latina haría un salto de calidad enorme si nos animamos a encararlos. Porque en esto que hoy día nosotros llamamos la nueva agenda de la reforma de la justicia penal, hay un tema principal que es lo que llamamos la superación de la huida a lo normativo. La huida a lo normativo como una forma de no encarar los problemas. El fetichismo normativista, como lo hemos llamado hace muchos años. Esta creencia de que tenemos un problema y cuando tenemos un problema o sacamos la ley o creamos un órgano. Mejor saquemos una ley que cuesta menos que crear un órgano. Pero el problema sigue ahí dando vueltas. Y muchas veces no nos estamos tomando el trabajo de decir, vamos a encarar el problema. Por esa razón, los cambios que desordenan inmediatamente, los parches, los cambios parciales, la queja así generalizada de que esto, aquello, que lo otro, no provienen de un análisis planificado de los ajustes que hay que hacer. Yo recuerdo que en los múltiples procesos que me tocó participar de reforma, siempre dijimos, siempre tratamos, pongamos una comisión de seguimiento que durante 5 o 10 años esté mirando los problemas reales con base empírica y después hagamos los ajustes. No, inmediatamente se mezclan lo que llamamos las incomodidades, que es lo que a los abogados no nos gusta hacer, porque es más incómodo, como ahora que descubrimos esto que llamamos la justicia en pantuflas. Es decir, que podemos estar, en vez de audiencias, estamos en nuestras casas, nos ponemos una corbata aunque estemos en jogging y salimos todos a hacer la justicia. Y la publicidad, la oralidad, la gente, las cosas, no importa. Está pasando eso también. Bueno, así que ven cómo existen problemas importantes. Bueno, pero no es el resultado de una planificación, sino que es el resultado de esta confusión de lo que es incomodidades o comodidades, de lo que son obstáculos. Nosotros diferenciamos obstáculos de problemas. Un problema es algo que se puede resolver, si no, no es un problema. Pero nosotros tenemos obstáculos que vamos a tardar mucho tiempo en resolverlo. Hace cerca de 25 años que se viene diciendo la enseñanza del derecho no es adecuada para poner en marcha los nuevos sistemas que estamos adoptando.
Lo vamos a resolver, venimos lentos en eso y vamos a seguir lentos. Entonces ahí tenemos un obstáculo, ¿hay que cambiarlo? Claro que hay que cambiarlo. A veces es el resultado de disfuncionalidades muy importantes del sistema, pero sabemos que no es la misma categoría de un problema que podemos resolver con una concertación entre organizaciones o algún ajuste normativo. Eso lo llamamos obstáculos, porque son problemas más estructurales. Vuelvo a decir, con esto no quiero decir que haya que dejarlo estar, pero hay que saber diferenciar incomodidades y comodidades, obstáculos, y sí tener un listado de los problemas reales. Por ejemplo, en muchas de las conferencias que tuvimos acá, a mí no me quedó claro cuál era el problema. No me quedó claro cuál era el problema. Más bien, aparece enseguida la otra característica que la producimos nosotros mismos, los abogados, que es el escepticismo acerca de la ley. Yo escuché con atención, yo les agradezco que ustedes me dejan hablar y esto realmente es muy valioso, como si fuera panameño, lo estoy hablando porque son los mismos problemas. Para no estar diciendo en mi país pasa lo mismo, porque en mi país pasa peor que usted. Pero, por ejemplo, fíjense, algo tan entusiasmante como es el modelo constitucional, pero la verdad que no sabemos si esto va a funcionar, o no la vamos a aplicar, o las legislaciones, todo el mundo está diciendo, esto no, ¿para qué lo vamos a cambiar si no lo vamos a aplicar? Es decir, hay algo en la cultura de la abogacía que somos productores de un permanente escepticismo frente a la ley. Entonces, huimos a lo normativo, pero al mismo tiempo vamos acompañando esa huida a lo normativo con una especie de susurro que dice, vamos a cambiar la ley, pero no va a funcionar. Medio extraño y bastante negativo para el desarrollo de nuestros países. Entonces, este ciclo que está empezando ahora hacia el desorden tiene mucho que ver con esta huida a lo normativo, que se acelera porque no lo implementamos, entonces no es raro que en el próximo Congreso estemos discutiendo que fracasó la norma que se había puesto ahora, que ya era un parche frente a la anterior, porque como no se implementan bien, tampoco funcionan. Y entonces se va expandiendo el desorden. Mi propuesta es entonces que tratemos de encontrar un mecanismo para tomar nota que estamos entrando en una fase de desorden. Alguien dirá, lo he leído alguna vez, que esto es una especie de movimiento de concentración y expansión que se da, entropía y reordenamiento y homeostasis, pero que lo ideal sería que no tengamos tantos movimientos, que no estemos cada 20 años yéndonos para un lado, a los banquinazos, decimos, para un lado para el otro, sino que establezcamos un sistema con menos movimiento. Para eso es lo que yo creo que tenemos que ensayar otro camino. Ese camino es lo que llamamos la nueva agenda en la justicia penal, un camino orientado fundamentalmente al cambio de prácticas de nosotros los abogados. Porque si no, la política, que tiene, no vamos a hablar de los vicios de nuestros queridos políticos, porque esto es fácil, digamos, pero apostó mucho en la justicia penal y en la administración de justicia, se aprobaron leyes, se puso dinero, se usó presupuesto, ya está. La sociedad, que es la otra cuestión a la cual le echamos la culpa, le decimos, no, pero la sociedad quiere sangre, la víctima quiere que matemos a todos. La sociedad realmente tiene más paciencia de la que sería esperable porque no le solucionamos los problemas. Y seguimos y seguimos y seguimos, y en sociedades cada vez más inequitativas le agravamos la calidad de vida porque encima tiene que soportar que sus conflictos no tengan una canalización razonable. Entonces, ni la sociedad ni la política es el punto central, sino que esta nueva agenda yo quiero que veamos si la podemos concentrar en lo que podemos hacer los abogados jovencitos, abogados que se están recibiendo, ustedes también los pongo en la misma bolsa, abogados que ya somos grandes, jueces, fiscales, defensores, porque acá hay una categoría que tenemos que rescatar, que es un mal de nuestros países, que parece que todos somos de especies distintas. Y acá lo que tenemos son jueces que son abogados, fiscales que son abogados, defensores públicos que son abogados, abogados que son abogados, que le decimos abogados, estudiantes que van a ser abogados pronto. Este es un problema de la comunidad profesional.
Y dentro de ella, fíjense ustedes, si hablamos de la justicia penal, ¿cuántos abogados se dedican, si tomo todo esto, a la justicia penal? ¿4.000, 5.000, 10.000? Me parece mucho, tomando todos los factores. Bueno, esos somos los responsables, profesores. Bien, ¿cuáles son las características así rápidas que voy señalando, los cambios que tienen que conformar esta nueva agenda que tenemos que construir? Primero, tenemos un problema conceptual. Solemos analizar del mismo modo los problemas de garantías, de los problemas de tutela de las víctimas, la sociedad también es víctima, que es lo que llamamos herramientas político-criminal. Y son dos tipos de problemas totalmente diferentes, inclusive con velocidades distintas. Porque si nosotros hoy vemos el problema de las garantías, dado el activismo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, dado la mayoría de las constituciones que son amplias en el sistema de garantías, dado la doctrina más o menos consolidada de todas las Cortes Supremas, ese es un sector más estabilizado. Ustedes me dirán, queda una porción en la cual los jueces de garantía... Y bueno, claro, pero ese es un tipo de problema que es totalmente distinto a los otros problemas. Entonces tenemos que tener una política de ajuste del sistema de garantías, que es amplio, que está desarrollado, que está pensado para proteger al imputado. No usemos la palabra garantías para todos. Garantías protegen al imputado, es el Estado de Derecho, como bien se explicó en la mesa anterior, y eso lo tenemos desarrollado y lo podemos estabilizar. Lo que nos falta entender que el sistema de garantías es un conjunto de reglas, ahí sí, normativas. Pero yo cuando veo una ley tengo que diferenciar cuando me está estableciendo garantías, lo que no puedo hacer, o las condiciones de validez de algo que puedo hacer, pero nada más, de lo que es la tutela de los actores victimizados. Y todavía, y sí, tenemos que trabajar mucho en la adhesión al sistema de reglas. Y tenemos que ser claros, si el plazo máximo de la prisión preventiva es tanto, 2 meses o tanto, esa regla no se puede dejar pasar. Si empezamos a... no. Si el plazo es esto, el plazo es esto. No nos cuesta tanto, tenemos un núcleo bastante consolidado, nos falta ajustar claramente el resto. Ahora, donde tenemos un problema grave, y por eso hay que tener siempre un pensamiento dual, es en la capacidad de tutelar eficazmente los intereses victimizados. El gran problema que tenemos hoy día en la legislación penal es que no nos estamos tomando en serio la eficacia de la defensa de los intereses victimizados. Esto solo muy parcialmente es un problema normativo. Porque la política criminal, la que construye las herramientas de tutela de los intereses victimizados, uso intereses victimizados para no pensar en la víctima individual, las víctimas colectivas, la sociedad, los distintos daños que vive la sociedad, solo parcialmente porque eso es una política pública. Ahí tenemos que organizar los fiscales, poner la coordinación con las policías, mejorar el trabajo de las policías, de los institutos forenses, si todos sabemos dónde está el problema o no. ¿Alguien duda de que tenemos una enorme desorganización y falta de ajuste en ese nivel? No, bueno, hay que ponerse a trabajar, no hay misterio. No hay otro misterio. Ahora, si alguien me dice, no, vamos a aumentar la pena, ahora vamos a poner 20 años, pero no se preocupe, pues eso no se aplica. Total, después de 100 casos en uno, le pegamos por todos los 99 que no pudimos agarrar. No, no hace falta. Ya esto lo decía Beccaria, es la prontitud del castigo, es la eficacia de la persecución penal lo que le hace bien a la sociedad, no que estemos amenazando cada vez con un martillo más grande que no se aplica. Entonces ahí tenemos un problema y tenemos que encararlo. Para eso necesitamos algo que fíjense ustedes que uno también notó, necesitamos números, datos, análisis empírico. Varias veces hemos dicho en este congreso, esto no se adecua a la realidad. ¿A cuál realidad? Los abogados tendemos a confundir nuestra experiencia individual en un grupo de casos con lo que realmente ocurre, y eso no sirve. Pongamos números sobre la mesa.
Es central. No tenemos un problema de recursos, tenemos un problema de falta de costumbre de hablar sobre los datos de la realidad. Bien, primer problema, una visión dual. Segundo problema, los precedentes. Acá voy a decir algo un poco distinto a lo que decía Jordi Nieva Fenol. El sistema de precedentes es ineludible en esta tarea de estabilizar, simplificar y ordenar el sistema normativo. El sistema de precedentes es tanto vertical como horizontal, porque el sistema de precedentes se nutre de una idea fundamental que nace del principio más elemental de igualdad de la ley. Igualdad de la ley es que no me apliquen discriminación en la redacción de las leyes, y lo segundo, que los casos iguales o similares tengan similar respuesta. Eso es igualdad ante la ley, pero desde hace 200 años. Y nosotros tenemos un déficit enorme en nuestro sistema de precedentes. Nos cuesta encontrar la jurisprudencia. Estamos redactando mal las sentencias. El otro día se los decía en la clase que di ahí en la Escuela de Judicatura. Todos sabemos, díganme con la mano en el corazón, normalmente las sentencias no tienen un 80% de hojas que nadie lee. ¿No es así? ¿Y por qué seguimos haciendo eso? ¿A quién tiene ganas de escribir vistas, resultas, copiar? Porque el fiscal dijo esto, porque la víctima dijo esto. Y esto es repetido ¿cuántas veces? No es muy difícil que nos tomemos en serio, porque después vos querés estudiar cuáles fueron los hechos del caso y cuál fue el criterio legal que se utilizó, la ratio decidente, para solucionar ese caso, para poder saber, en base a los hechos, que el próximo caso que tengo es análogo, y para saber que ese es el principio que se aplica al caso. Es imposible construir seguridad jurídica para el futuro si no nos tomamos en serio un sistema de precedentes obligatorios, algo muy distinto a la doctrina legal francesa, casacionaria, que es otra cosa que su interpretación obligatoria de la ley. Esto es, los casos similares se aplican, tienen la misma solución. Esto tiene algunas manifestaciones muy graves, por ejemplo, la disparidad en la aplicación de las penas. Un juez te puede poner 7 años, te puede poner 6, otro 8, y esto no responde a criterios igualitarios. Por lo tanto, una nueva agenda sobre la justicia penal, esto creo que vale para todo, tenemos que cambiar profundamente el modo como hacemos las sentencias para trabajar menos y decir más. Cambiando lo que es el registro del caso y armar bases de recuperación. Recuerden Holmes, Oliver Wendell Holmes, uno de los juristas míticos de Estados Unidos, decía que al fin de cuentas esto de la ciencia del derecho es el arte de profetizar lo que dirán los tribunales. Y muchos sabrán que se hace muy difícil ejercer la abogacía, que es un servicio básico a la sociedad, cuando vos le decís, no sé qué va a decir el tribunal, no sé, depende si te toca garantía 3, garantía 5, el tribunal 2, ahí veremos. No. Esa es tarea colectiva de la abogacía, estemos donde estemos. Y por último, otro de los elementos que me parece que es importante, que tiene que ver con esto, con los teóricos, con la academia, con la enseñanza, tenemos que superar un conceptualismo que viene del siglo XIX y que nos vive intoxicando de discusiones abstractas, de naturalezas jurídicas que son inasibles, para tener esquemas analíticos de la jurisprudencia, que es fundamental. Acá el diálogo doctrina-jurisprudencia es el mecanismo que tenemos para que esto se vaya mejorando razonablemente y estabilizando. Pero si discutimos sobre cosas abstractas, sobre teología del proceso, de la teoría general del proceso, bueno, nuestros amigos de la dogmática penal son los peores, porque viven enamorados de un conceptualismo que vos le decís, pero si esto no se entiende nada, no se puede aplicar nada, no sé si el derecho es una ciencia o no, pero es una herramienta práctica de la sociedad, eso seguro. Entonces, ahí tenemos que mejorar. En definitiva, una nueva agenda que nos permita navegar. Yo no creo que vamos a poder evitar cierto desorden en los próximos años, pero podemos navegar de un modo distinto con una nueva agenda que
que separe muy bien los temas de garantía de los temas político-criminales, que nos preocupemos de siempre estar hablando sobre la base empírica de lo que ocurre, que tengamos una nueva preocupación por el desarrollo del sistema de precedentes y análisis de la jurisprudencia, y una nueva forma de hacer las sentencias, de litigar, de hacer los recursos. En esto hay que sentarse a trabajar entre colegios de abogados, organismos judiciales, universidades, todas para pactar una nueva forma de hacer todas las cosas y una superación del conceptualismo. Para ir terminando, que han sido jornadas muy largas. Hacia principios del siglo XX, Arnaud y otros juristas decían que en la época del positivismo, del auge del positivismo, se decía que los juristas éramos los guardianes del orden social, los guardianes del orden estamental, del orden patriarcal, los guardianes de un orden social que era estamental y odioso. Después vino una gran época en la cual hemos concedido muchos derechos. La segunda mitad del siglo XX se puede caracterizar porque hoy tenemos muchísimos más derechos de los que teníamos antes. Enorme cantidad de derechos. Y ahí iba a venir Pierre Bourdieu y iba a decir, sí, pero me parece que los juristas ya no son guardianes del orden social, sino que son guardianes de la hipocresía social. Frase dura. Frase dura que dice Pierre Bourdieu, uno de los grandes sociólogos del siglo XX. En muchos lugares se dice otra frase que es dura y es, bueno, no sé si son guardianes de la hipocresía social, pero sí son artífices de esos pantanos en los que se convierten nuestros sistemas judiciales, donde van muriendo todos los derechos que concedimos. Vos te metés y te vas empantanando y te agarran los caimanes, los cocodrilos, la víbora, los mosquitos, y llega un momento de decir, basta, me voy de acá, que es la gran dificultad que sienten, sobre todo muchos sectores que han peleado mucho por sus derechos, que este pantano que construimos en el sistema judicial hace eso, agota la energía social. Por último, para que terminemos de un modo que a mí me parece, con estas tareas que creo que tenemos que tener, yo diría que tenemos una chance. Diría, me gustaría, les propongo, vean si pueden, pero tratemos de que los abogados seamos verdaderos obreros del Estado de Derecho. Y fíjense que digo obreros, no sacerdotes, no cosas, obreros, que asumamos que el Estado de Derecho en nuestras patrias está en construcción. Y cuando está en construcción hay que levantar ladrillo, hay que agarrar la pala, hay que agarrar el pico, hay que darse cuenta que uno construyó mal y tiene que volver. Tenemos que preguntarnos, ¿y esto dónde va? ¿Y dónde va esta cuestión? Esta tarea forzada de que seamos obreros del Estado de Derecho. Quiero terminar felicitando a todo el mundo. Me llamó muchísimo la atención cómo este Congreso ha madurado enormemente desde lo que hemos venido las primeras veces. Realmente este Congreso tiene una calidad que es muy superior. Hoy día ustedes pueden dialogar perfectamente con cualquier país del mundo, no solo de América Latina, y en muchas cosas tienen muy buenas ideas. Lo que nos falta ahora es arremangarnos, darnos cuenta de que esto se construye día a día, con pala, con pico, con martillo y con una enorme voluntad de servirle a la gente y sobre todo a la gente más vulnerable de nuestros países, que es la que necesita el Estado de Derecho. Bueno, muchas gracias.